Señor, en medio de las expectativas que genera esta transición de gobierno, en medio de las incertidumbres, Señor, en medio de los miedos, en medio de las esperanzas, Señor, que nuestros miedos no superen a nuestras esperanzas y que nos afirmemos en esa esperanza que no defrauda, que está basada en ese amor, en esa relación que estableciste con nosotros y en nosotros a través de la obra de Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros. Ahora somos templo santo. Gracias, Señor, por este tiempo y por lo que nos das hoy a través de tu palabra. Amén. Amén. Comunidad, he estado pensando precisamente en todo este tiempo, desde antes de las elecciones, todas esas voces que llegan de angustia, de inquietud, de expectativas. Y en estos 3 domingos seguidos he querido hablar y compartir en nuestras exposiciones acerca de la resistencia, la paciencia. Yo quiero compartir con ustedes la esperanza. Pienso que es muy contextual a lo que estamos viviendo hoy. Creo que es muy pertinente a lo que hoy estamos viviendo. Y en mis oraciones en estos días le pido al Señor que que mis miedos no superen a mis esperanzas. Y en ese diálogo con Él me recuerda este pasaje de Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda. La pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál es esa esperanza que no nos defrauda? ¿Será que nuestra esperanza estaba puesta en la circunstancia de una situación cumplida? ¿Será que nuestra esperanza estaba puesta en nuestras propias expectativas o incluso en nuestra propia justicia? Creo que si ese es el fundamento de mi esperanza, de nuestra esperanza, creo que sí nos defrauda. Pero esta esperanza que se inspira precisamente en una relación de corazón a corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, esa esperanza no nos defrauda. Y espero y aspiro que el renuevo podamos construir una comunidad de esperanzas donde usted pueda nutrirse también desde el compañerismo, desde la reflexión y desde la palabra compartida, desde la oración, desde la adoración. Esperanza.
El convivir en comunidad también nos ayuda a construir esperanza. Y he querido titular esta reflexión hoy, Esperanza contra Esperanza. De alguna manera, la Biblia está llena de este tipo de personajes que creyeron contra esperanza. Dice un biblista venezolano, José Guevara, el ser humano que no tiene esperanza es igual que lo que dice San Pablo del que no tiene amor. El ser humano que no tiene esperanza es igual que lo que dice San Pablo del que no tiene amor, como un tambor que resuena y un platillo que hace ruido y nada más. Ello es así porque la esperanza pertenece a la esencia de la vida. La existencia del ser humano, curiosamente y paradójicamente, tiene que ver mucho con la esperanza. La existencia del ser humano está determinada sobre todo por lo que éste espera y por la manera en que lo espera. Hay algo que una persona familiar de mi cuñada se me acerca y me dice, admiro la forma como ustedes viven esta transición con esperanza. Él es la resurrección y la vida. Esa es una expresión de esperanza. Entonces, la existencia del ser humano la determina por lo que espera y por la manera en que lo espera. Los que no tienen nada en qué esperar se sienten vacíos, insatisfechos, pierden la motivación de la vida, le pierden la razón y el sentido a vivir. Por eso es que cuando se desarrollan ideas de suicidio es porque no hay vínculos para esperar. Nos quedamos sin esperanza. Por tanto, el ser humano no puede, mientras existe, no tener esperanza. Pedro la tiene en trago. Por tanto, el ser humano no puede, mientras existe, no tener esperanza. Entonces, la pregunta que quiero que nos hagamos y nos respondamos al final es ¿en quién o en qué se fundamenta tu esperanza? Y todos podríamos responder automáticamente en Cristo, unos con más convicción que con otros. Pero tengamos una mirada, realmente es en Cristo cuando tenemos tantos miedos en esta transición de gobierno. Si tenemos tantos temores, tantos que superan la esperanza en Cristo. Entonces, ¿sí será realmente que la tenemos en Cristo? ¿O esperábamos otro candidato, otra situación? Y entonces ahora nuestra esperanza se ve cuestionada y podemos entonces salir huyendo de muchas formas, no tan solo huir del país. Lo importante es que usted se quede en el lugar que Dios le diga. No vaya a ser como los israelitas, que paradójicamente Dios les dice que se queden en Babilonia y se van, se quieren ir. Y esa no era la voluntad de Dios. ¿En quién o en qué
se fundamenta tu esperanza? ¿Cuáles son nuestras esperanzas como creyentes? La resurrección de los muertos. Tú esperas resucitar. Nuestras esperanzas, la redención del cuerpo. Dice Pablo que sin resurrección no hay redención. Esperamos también la redención de nuestra corporalidad. Esperamos el retorno personal de Jesús. Esas son nuestras esperanzas como cristianos. Esperamos la vida en la eternidad con Dios. ¿Tiene esa certeza hoy? Porque lo peor es que usted piense que pierde la salvación. Entonces usted no tiene esperanza de vida en la eternidad con Dios. O usted piensa que su esperanza depende de su conducta hoy. Es una pobre esperanza. Nuestras esperanzas tienen que ver también con la victoria sobre la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Dice Pablo. Son nuestras esperanzas como cristianos. Y comparto esto para que usted pueda hacer un paralelo, porque hay otras esperanzas también. Hay otras esperanzas. La esperanza de una Colombia mejor. La esperanza de casarse con una mujer o con un hombre que ame a Dios con todo el corazón. La esperanza de poder tener una empresa. Pero ¿cuál es el fundamento de esas esperanzas? ¿Cuáles son las características de esas esperanzas? Hay otras esperanzas. Pero tengamos en cuenta que esa esperanza que usted tiene también en un futuro mejor, en una mejor vida, en una mejor calidad, todo esto también tiene que ver con la esperanza de Cristo. Nuestras esperanzas no son solamente esperanzas que se refieren a esa dimensión del espíritu, no también esa dimensión social, también a esa dimensión material, también a esa dimensión física, también a esa dimensión intelectual. Pero la pregunta es, ¿de qué está hecha esa esperanza? Y quiero resaltar algunas características y componentes que deben tener, si son inspiradas en el carácter de Cristo, deben tener ese sabor a Él. Por eso nuestra esperanza nunca puede ser egoísta. O sea, solamente el único que espera eso es usted y nadie más. Y entonces, como yo soy el único que espera eso, entonces aplasto al otro para lograrlo. No, nuestra esperanza cristiana también tiene una ética de la esperanza. Por eso nuestra esperanza nunca puede ser autocentrada, egocéntrica, solo es lo mío. No, es nuestra. Piensa en nosotros también. Es una esperanza que se comparte. Es una esperanza que se anhela también para los otros. Otra característica de nuestra esperanza con carácter de Cristo es que amamos porque esperamos. Y esperamos porque amamos. En 1 Corintios 3, el cántico del amor de San Pablo dice, el amor lo espera todo. El amor lo espera todo. O sea, la esperanza se construye en el amor. Aquellos que perdieron el amor, perdieron la esperanza. Aquellos que solamente piensan en el amor hacia sí mismo, perdieron la esperanza. Cuando el texto del Evangelio dice amar al próximo como a sí mismo, tiene una proyección en el otro. No se queda conmigo únicamente. Entonces, esa característica de nuestra esperanza tiene un toque especial. Amamos porque esperamos y esperamos porque amamos. Otra característica es que debemos de vivir en conformidad con Él como nuestra esperanza.
Y en conformidad con Él es saber que Él es el que nos satisface. No es lo que Él nos da lo que nos satisface. Es Él nuestra esperanza. Y si no nos da, entonces igualmente nos satisface. Otra característica es nuestra esperanza está ligada a la fe. La esperanza se mantiene y sostiene desde la fe. Y la esperanza mantiene y alimenta la fe. Es un feedback, una retroalimentación permanente. La esperanza está ligada a la fe y la fe inspira la esperanza. Otra característica de nuestras esperanzas con carácter de Jesús, nuestra esperanza es así como el rostro de la fe. Nuestra esperanza es así, dice este biblista venezolano, nuestra esperanza es así como el rostro de la fe dirigido hacia el porvenir. Qué frase tan hermosa. Nuestra esperanza es así como el rostro de la fe dirigido hacia el porvenir. Para pensar que tenemos un futuro mejor hay que creerlo. Por encima de toda esperanza, por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones, por eso es esperanza contra esperanza. Por eso descansamos en que nuestra esperanza con estas características descanse en la persona de Jesús. Ese Jesús que está vinculado a la vez al futuro y al presente. Ese Jesús que nos dice, bástale a cada día su propio afán y que traiga cada día su propio mal. Cada día tiene su propio mal, lo dice Jesús. Cada día tiene su propio afán, lo dice Jesús. Pero suficiente es con el afán y el mal de un día. Entonces, que vivamos sin vacíos del presente. Conectados al presente, nos podemos vincular al futuro. Por eso, nuestra esperanza con ese carácter de Cristo tiene que radicar en la fidelidad de Dios. No en la fidelidad de un candidato, no en la fidelidad de un gobierno, no en la fidelidad de un partido, no en la fidelidad de una relación. El fundamento radica en la fidelidad de Dios, de saber que Él es un Dios confiable. Eso es lo que nos permite confiar en su fidelidad para cumplir las promesas que Él ha hecho a su pueblo. En eso descansa nuestra esperanza con carácter de Cristo, en clave de Jesús. Radica en la fidelidad de Dios, no radica en la fidelidad del hombre, no radica en la fidelidad de unas promesas partidistas o en unas amenazas políticas. Su fundamento radica en lo que Dios le ha dicho a usted. Pero si usted lee más las circunstancias que las promesas de Dios, entonces va a vivir en mucha ansiedad, mucho desasosiego, mucha inquietud, mucho desánimo. Por esa razón nuestra esperanza tiene una ética. Esperamos la realización de los propósitos de Dios. Esperamos la realización de los propósitos de Dios a pesar de en nuestras familias y en nuestras vidas. A pesar de la situación, la circunstancia, lo adverso, lo negativo, lo incierto. Nuestra esperanza tiene una ética de esperanza.
Yo entiendo cómo pueblo de Dios hablamos de porque quedó este candidato, entonces ya no hay esperanza. Ahora vamos a ser como otros gobiernos de América Latina. No tenemos esperanza. Yo no creo eso, mis hermanos. Creo en un Dios que durante muchos años ha hablado. Yo espero en la realización de su propósito a pesar de Nabucodonosor, a pesar de Faraón o a pesar de como se quiera ver el candidato de turno de gobierno. Por eso, los invito a que tengamos en cuenta a Abraham. Les quiero dejar resumir en Abraham esa esperanza contra esperanza, la cual Abraham creyó y esperó. Ojo, creyó y esperó. Y de este modo, creyendo contra toda esperanza y esperando contra toda esperanza, llegó a ser padre de muchas naciones. Hoy tú y yo somos la esperanza cumplida de un hombre que le creyó a Dios, y tú y yo somos hijos precisamente de esa esperanza contra esperanza. Abraham llegó a ser padre de muchas naciones, tal como Dios le había dicho en Génesis 15 y 17. Así de numerosa será tu descendencia. Así de numerosa será tu descendencia. Padre de muchas naciones. Dejó de ser Abraham para ser Abraham. Y su fe no flaqueó. No flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Qué vaina para la gente que confiesa ata y reata y superata y un momento. Él reconoció que su cuerpo estaba como muerto. Pero Abraham, ¿por qué confiesas esas cosas? Por Dios, Abraham. Usted no puede transformar su entorno si no reconoce su realidad. Su fe se fundamenta en un hecho real. Usted no puede negar que tiene una enfermedad, no puede negar que tiene un problema, no puede negar que tiene un altercado, no puede negar que está sufriendo, no puede negar. Usted tiene que reconocer su condición. Y desde allí, entonces, desde allí se afirma la fe y la esperanza. Entonces por eso dice que su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también es actriz Sara. O sea que no es que el padre Abraham se estaba haciendo el de la mirada, el que no sabía. No, Abraham reconocía. Me gusta mucho precisamente la versión del Peregrino en su traducción. Dice en Romanos, precisamente, voy a leer la versión del Peregrino, Romanos 4:19, dice así: no vaciló su fe, aún considerando su cuerpo decrépito, era un centenario, y el seno decrépito de Sara. No dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que, robustecido por la fe, glorificó a Dios, convencido
de que podía cumplir lo prometido. Por eso se le apuntó a su haber. Hasta ahí. Entonces, hay que reconocer la condición, no negación. ¿Qué fue lo que fortaleció su fe? ¿Qué fue lo que hizo que su fe no flaqueara? Dice en el versículo 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Versículo 21, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esto nos invita a replantear realmente lo que yo espero es lo que Dios me ha prometido a mí, o es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. De alguna manera, ¿estoy en la misión que Dios tiene para mí o es la que yo quiero hacer? Alguno me dirá, pero es que hay cosas que yo quiero que Dios no me ha querido dar. Pues hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es un final de muerte, dice Proverbios. Entonces es preferible devolverse en el camino que perderse en él. Su esperanza, como lo decíamos, descansaba en la fidelidad de Dios. Su esperanza descansaba en los propósitos de Dios para su vida. Y plenamente convencido, Abraham sabía que Dios tenía el poder para cumplir lo que le había prometido. Revisemos qué le ha prometido Dios a usted. Pero revisemos qué le ha advertido Dios a usted también. Porque es que solamente vemos las promesas de Dios, pero también las advertencias de Dios. Y Dios nos advierte, estos no son tiempos para vivirlos como llaneros solitarios. Dios nos advierte, estos no son tiempos para andar sin una comunidad de fe. Nos advierte, seamos sabios en nuestras finanzas y honremos a Dios con nuestra economía. Nos advierte, pero también nos promete. Y anota Pablo, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros, dice Pablo. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. El justo por fe vivirá. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Por eso es que ni usted ni yo nos podemos ir al infierno, condenar, porque nuestra fe fue contada como justicia. Fe en la persona de Jesucristo. Y yo no puedo dejar de creer cuando he creído. No puedo pensar que un día, entonces no creo en Salvador y mañana sí vuelva a creer. Eso no es una fe. Eso no es fe. Eso es incertidumbre. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Creemos. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Creemos. Y resucitó para nuestra justificación. Creemos. ¿Crees tú esto? Este es el pilar de cualquier esperanza. Si esto no está claro, no está clara ninguna esperanza. Y esas esperanzas solamente te van a llevar al desespero, no más. Pero esta esperanza, contra toda esperanza de reconocer que su cuerpo estaba
como muerto, pues tenía 6 años, contra esperanza que su esposa tenía una matriz muerta, contra esperanza, contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. ¿Qué esperas tú? Por eso Abraham consideró firmemente sin procurar engañarse a sí mismo. Él no se negaba a sí mismo diciendo, ato, no tengo, confieso que no estoy enfermo. Ese no es un lenguaje de la fe, mis hermanos. Ese es un lenguaje de la negación. Por esa razón es que yo no acepto que se envíen este tipo de mensajes de ato, desato, si proclamo, amarro. Eso no es un lenguaje de la fe. Es un lenguaje de la desesperación. Es un lenguaje que parece son fórmulas de brujería. Abraham consideró firmemente, sin procurar engañarse a sí mismo, sus circunstancias nada promisorias, pero no permitió que lo que vio hiciera dudar de la promesa divina. No permitió que lo que vio hiciera dudar de la promesa divina. Escuche, renuevo, quédese quietico, escuche. No permitió que lo que vio hiciera dudar de la promesa divina. Escucha, Israel. No permitió que lo que vio hiciera dudar de la promesa divina. Abraham, ante la promesa divina de Dios, no vaciló como un incrédulo. Versículo 20, capítulo 4, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, plenamente convencido de que Dios, de que Dios, de que Dios, no el programa de gobierno de turno. Pero no podemos ignorar la realidad, sin procurar engañarse a sí mismo. Sus circunstancias nada promisorias, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Ante la promesa no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. Y al reafirmarse en su fe, damos gloria a Dios. 3 cosas creyó Abraham a una persona, Dios. Que Dios puede hacer justo a un culpable que ha sido perdonado por él. Dios justifica. Su justicia es justificadora. Él creyó que Dios puede hacer a un justo. O sea, Dios puede hacer un injusto Dios puede hacer un justo de un injusto. Eso no tiene sentido. Pero Dios sí lo puede hacer. Justificación en Cristo Jesús. Eso lo creyó Abraham. ¿Crees tú eso? Que puede hacer fecundos a 2 ancianos ya estériles. Que puede hacer fecundo incluso tu situación adversa. Que puede hacer fecundo incluso tu desesperanza. Que puede hacer fecundo incluso tu incertidumbre. Que puede hacer fecundo incluso tu incredulidad. Que pueden hacer fecundos incluso tus miedos. Dios creó de la nada, de menos que nada. Y Abraham creyó que Dios da vida a los muertos, como dio existencia de la nada. Por eso,
Llegamos a la esperanza. ¿Cómo? Por medio de la confianza, por medio de la fe. De la fe por la confianza en Él llegamos a la esperanza. No espere construir una esperanza sin un fundamento que es Él. Tendrá esperanzas y se frustrará. Y no diga después, es que Dios me falló. Su esperanza no estaba puesta en Él. Usted no lo creyó. Juzguen si es justo condenar a Dios para justificar al hombre. Fue la pregunta que le hizo Dios a Job. De la fe por la confianza llegamos a la esperanza. Por eso la esperanza cristiana es así como el rostro de la fe, dirigido hacia el porvenir. La fe siempre es esperante y esperanzada. Qué lindo esto, qué real esto. La fe siempre es esperante y esperanzada. La fe me permite asumir actitudes de esperar. Y esa actitud de esperar me permite ver la esperanza. Siempre la fe en la persona de Jesús es esperante y esperanzada. Por eso el cristiano debe vivir nosotros en conformidad con su esperanza. Con su esperanza. Si nuestras esperanzas se alinean con su esperanza, esa esperanza no nos defrauda. Y entonces nuestros miedos no van a superar a nuestras esperanzas. Por eso, como cristianos, quien espera la realización del propósito de Dios no puede vivir angustiado por el porvenir. O bien, detrás de las seguridades de este mundo que pasa. No podemos o creernos que estamos seguros en los estándares de este mundo que pasa. Y hay una canción de Majo Hidalgo, El mundo pasa, muy significativa, que ilustraría esto que les estoy diciendo, pero ya por tiempo no puedo pasarla. Quien espera la realización del propósito de Dios no puede vivir angustiado por el porvenir, o bien detrás de seguridades de este mundo que pasa. Debemos aprender, y esto es un aprendizaje, para salir de la angustia y de las falsas seguridades, tenemos que ligar nuestra fe con una esperanza que no defrauda. La fe cree que Dios es veraz. Esto lo dijo Calvino, el reformador. La fe cree que Dios es veraz. La esperanza esperó que a su debido tiempo revelara la verdad. La fe cree que Dios es nuestro Padre. La esperanza confía que siempre ha de mostrarse así como tal con nosotros. La fe cree que no es dada, que no nos es dada la vida eterna. La fe cree que nos es dada la vida eterna. La esperanza espera que llegará el momento de gozar de esa vida eterna. La fe es el fundamento en que reposa la esperanza. La fe es el fundamento en que reposa la esperanza. La esperanza alimenta y sostiene la fe. Qué especial. La esperanza alimenta la fe. Por eso quien espera la realización del propósito de Dios no va a vivir angustiado, va a vivir con esperanza. Por eso Jesucristo es nuestro futuro, nuestro porvenir. Jesucristo es nuestro futuro, es nuestro porvenir. Uno de los conocidos Moltmann como el teólogo de la esperanza. Jesucristo es nuestro futuro.
Nuestro futuro no puede descansar en alguien diferente a Él, puesto que Él es el fundamento de nuestras vidas en la eternidad, pero también de nuestra esperanza aquí, hoy. Señor, que podamos entender más y más estas realidades, Señor, de la esperanza contra esperanza, que solamente se puede mantener en ti, así como Abraham creyó y le fue contado por justicia. Enséñanos de este hombre de la fe, al cual tú llamaste amigo. Gracias Jesús porque también nos llamaste amigos, más que siervos. Eso implica compartir en ti nuestras esperanzas. Señor, ayúdanos a que nuestros miedos fecunden esperanzas, que nuestras incertidumbres y nuestras incredulidades se transformen en confianza. En otras palabras, Jesús ayuda nuestra incredulidad, nuestros temores, nuestras incertidumbres. Señor, como comunidad, ayúdanos. Amén y amén.